El mundo está repleto de historias intrigantes de personas que, para cualquiera de los propósitos, desaparecen inexplicablemente de la faz de la tierra sin dejar rastro. Pues algunas de las más fascinantes historias varían desde estar bien documentadas hasta tener sabor de solo una leyenda. Por eso, en Viral Top, te traemos 8 historias tenebrosas de personas que se desvanecieron de un momento a otro sin dejar rastro. La desaparición de Oliver Larch. La historia de Oliver Larch sigue una narrativa similar a la de David Lang, historia que veremos más adelante. Según se cuenta, Larch iba a recoger agua de un pozo en invierno cuando desapareció, sin dejar nada atrás, solo huellas de sus pisadas en la nieve, que terminaron abruptamente. En algunas versiones, la historia de Larch está ambientada en la Indiana de finales del siglo XVIII. En otras, está ambientada en el norte de Gales, pues el punto que nunca varía es que jamás se supo nada del joven. Las desapariciones de Bennington. Entre 1920 y 1950, Bennington, Vermont, fue el sitio de varias desapariciones completamente inexplicables, pero sin duda, la más extraordinaria de todas es la del señor Tedford, quien desapareció de un autobús lleno de gente. Pues Tedford se dirigía a su casa en Bennington después de un extenuante viaje. Todos los pasajeros del autobús declararon que lo habían visto allí durmiendo en su asiento. Sin embargo, cuando el autobús llegó a su destino, pues Tedford se había esfumado por completo. Algo raro es que sus pertenencias aún estaban en el portaequipajes y el horario del autobús estaba abierto en su asiento vacío. Tedford nunca ha regresado o ha sido encontrado. Nadie ha sabido de su paradero, pues al parecer el señor Tedford simplemente ese día dejó de existir. El diplomático desaparecido. Benjamin Bathurst, un respetado diplomático británico, se desvaneció en el aire en 1809. Bathurst regresaba a Hamburgo con un compañero, después de una misión en la corte austriaca. En el camino, se habían detenido a cenar en una posada en la ciudad de Perelberg. Al terminar la comida, regresaron a su carretón tirado por caballos. El compañero de Bathurst observó cómo el diplomático se acercaba al frente del carretón para examinar a los caballos, cuando simplemente desapareció sin dejar rastro. El hombre, pues enloqueció después del suceso, y de Benjamin nunca se volvió a saber nada, aunque se habló de un posible asesinato y posterior desaparición premeditada. Pero esta teoría no llegó a tener fuerza, debido a que los dos hombres eran amigos de la infancia, e incluso eran familia, porque ambos se casaron con un par de hermanas y jamás hubo antecedentes de peleas o malos entendidos entre los dos diplomáticos. El túnel del tiempo. En 1975, un hombre llamado Jackson Wright conducía con su esposa de Nueva Jersey a la ciudad de Nueva York. Esto les obligó a viajar a través del túnel Lincoln, pues según Wright, quien conducía, una vez que atravesó el túnel, detuvo el auto para limpiar el parabrisas. Su esposa Martha se ofreció a limpiar la ventana trasera para que pudiera reanudar su viaje más fácilmente. Cuando Wright se dio la vuelta, su esposa se había ido, pues asegura que no escuchó ni vio que ocurriera algo inusual. Tras una investigación posterior, no se pudo encontrar evidencia de algún crimen cometido, pues Martha Wright acababa de desaparecer sin dejar rastro alguno, y jamás se encontró la más mínima pista sobre su paradero o sobre qué le pudo haber sucedido. El régimen de Norfolk. 3 soldados afirmaron ser testigos de la extraña desaparición de todo un batallón en 1915. Finalmente se presentaron con la extraña historia 50 años después de la infame campaña de Gallipoli, que se libró durante la Primera Guerra Mundial.
Los 3 miembros de una compañía de campo de Nueva Zelanda dijeron que observaron desde un punto de vista claro cuando un batallón del régimen real de Norfolk marchaba por una colina en la bahía de Subla, Turquía. Pues la colina estaba envuelta en una niebla baja en la que los soldados ingleses avanzaron sin dudarlo. Pues ¿saben qué? Nunca salieron. Después de que el último batallón entró en la niebla, se levantó lentamente de la ladera para perderse en el cielo. Cuando terminó la guerra, imaginando que el batallón había sido capturado y mantenido prisionero, el gobierno británico exigió que Turquía los devolviera. Pues los turcos insistieron e insistieron que el batallón nunca fue capturado y que no tenían ni idea de su paradero. Pues el destino que corrieron estos militares quizá permanezca oculto para siempre. La leyenda de David Lang. Este famoso caso tuvo lugar en septiembre de 1880 en una granja cerca de Gallatin, Tennessee, a la vista de varios testigos. Los 2 niños Lang, George y Sarah, estaban jugando en el patio delantero de la casa familiar. Sus padres, David y Emma, salieron por la puerta principal, y David se dirigió a través del pasto hacia sus caballos. En este momento, se acercaba un buggy con el amigo de la familia, el juez August Beck, pues David dio la vuelta y fue de regreso caminando hacia su casa. Vio el cochecito y saludó al juez mientras cruzaba el campo. Unos segundos más tarde, David Lang, a la vista de su esposa, sus hijos y el juez, desapareció a mitad del camino. Pues Emma gritó y todos los testigos se apresuraron al lugar donde David estaba una vez, pensando que tal vez había caído en un agujero de algún tipo. Pues resulta que no había agujero. Así que empezó una minuciosa búsqueda por parte de la familia, los amigos y vecinos, y lastimosamente no encontraron nada. Unos meses después de la desaparición inexplicable, los niños Lang notaron, ojo a esto, que la hierba en el lugar donde desapareció su padre se había vuelto amarilla y se había marchitado en un círculo que medía unos 15 pies de diámetro. La desaparición de Stonehenge. Las misteriosas piedras en pie de Stonehenge en Inglaterra fueron el lugar de una sorprendente desaparición en agosto de 1971. En ese momento, Stonehenge aún no estaba protegida al público, y en esa noche en particular, un grupo de hippies decidió ubicar unas tiendas de campaña en el centro del círculo y pasar la noche allí, pues hicieron una fogata, encendieron varias cañas y se sentaron por supuesto a fumar y contemplar el firmamento. Pero su campamento fue interrumpido abruptamente alrededor de las 2 de la mañana por una fuerte tormenta de rayos y centellas que rápidamente explotó en la llanura de Salisbury. Brillantes rayos de luz cayeron sobre el área, golpeando los árboles del área e incluso las piedras en pie. 2 testigos, un granjero y un policía, dijeron que las piedras del antiguo monumento se iluminaron con una luz azul misteriosa que era tan intensa que tuvieron que desviar la vista. También aseguran que escucharon los gritos de los campistas. Los 2 hombres se apresuraron a la escena esperando encontrar a los campistas heridos o incluso muertos. Pero para su sorpresa, no encontraron a nadie, pues todo lo que quedaba dentro del círculo de piedras eran varias estacas de carpa y los restos ahogados de una fogata. Pero de los hombres no había quedado ni un rastro. El pueblo que desapareció. Una persona que desaparece es una cosa, pero ¿qué hay de un pueblo entero de 2000 hombres, mujeres y niños que se desvanecieron en la nada? Pues resulta que en noviembre de 1930, un cazador de pieles llamado Joe Lavelle se dirigió con zapatos de nieve a un pueblo esquimal en las orillas del lago Anjikuni, en el norte de Canadá. Lavelle estaba familiarizado con el pueblo, que conocía como una próspera comunidad pesquera de aproximadamente 2000 residentes. Cuando llegó, el pueblo estaba desierto,
pues todas las chozas y almacenes estaban vacíos. Obviamente esto le pareció muy raro a Lovell, así que lo notificó a las autoridades de inmediato y se inició una investigación que reveló algunos hallazgos extraños. No se encontraron huellas de ninguno de los residentes por el camino, dejando olvidada la hipótesis de si habían abandonado la aldea. Los perros esquimales se encontraban amarrados y en notoria hambruna, pues al parecer hacía ya varios días que nadie les daba de comer. El pueblo entero, sus casas, sus monumentos y por supuesto todos sus habitantes se habían desvanecido por completo. Como detalle curioso, durante la investigación hubo un último descubrimiento desconcertante. Resulta que las tumbas ancestrales de los esquimales, que se encontraban enterradas en el pueblo y de las cuales se contaban todo tipo de leyendas misteriosas, habían sido saqueadas. Pues este hecho que extrañó a los investigadores, ya que para los habitantes del pueblo, esas tumbas eran consideradas sagradas. Esta historia se ha ido perdiendo en el tiempo, pero el hecho de que un pueblo entero logre desaparecer de un momento a otro sin dejar rastro, pues nunca dejará de ser sorprendente a todo aquel que la escuche. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, no olvides darle like y suscribirse. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!